Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Sí Bien. estudiaron la parte de órganos linfoides? Sí. Más o Sí, menos. ok, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién me dice cuáles son los órganos primarios? A ver. Excelente, ok. ¿Y quién me dice cuáles son los órganos secundarios? Yo. A ver. El vaso y ganglios linfáticos, El además vaso. de... Sí. Ajá. Además Además. de ganglios, algunos tejidos y parte del intestino. Ok, muy bien. Ok, está bien. Entonces vamos a empezar con esa parte. Entonces aquí tenemos que los órganos primarios, ya bien como ustedes dijeron, bueno, como dijo su compañero, son la médula ósea y el timo. La clase pasada revisamos entonces que la médula ósea es la encargada de la producción de todas las células de la sangre, ¿ok? Entonces por aquí pónganle que produce células y otra parte muy importante que madura células. Se encarga de la maduración de algunas células, ¿ok? Y en el caso del timo, solamente se encarga de madurar células. ¿Qué células madura el timo? ¿Quién leyó esa parte? Los linfocitos T. Muy, muy bien. Entonces aquí decimos que todas las células que revisamos, la clase pasada, se encarga de madurar o se encargan de madurar en la médula ósea, excepto los linfocitos T. ¿Ok? Estos linfocitos T sí se producen en la médula ósea, pero migran hacia el timo, donde van a completar su maduración. Entonces anoten esa parte, por favor. Repito que los linfocitos T o los precursores de los linfocitos T se producen en la médula ósea, pero migran hacia el timo, donde van a completar su maduración. ¿Ok? Y en el caso de los órganos linfoides secundarios son los que almacenan. Entonces, por aquí póngale, ya decíamos que la médula ósea produce y madura. En el caso del timo solamente madura. Y en el caso de los órganos linfoides secundarios se encargan de almacenarlas. ¿Ok? Almacenar. Entonces, en este órgano secundario solamente almacena. Ya obviamente fueron producidas en la médula ósea, fueron maduradas en la médula ósea y en el timo, en este caso, el linfocito T, y todas estas células migran hacia órganos linfoides secundarios, donde van a almacenarse. ¿Alguien sabe para qué sirve un órgano linfoide secundario? Por ejemplo, un ganglio linfático. ¿Para qué sirve un ganglio linfático? ¿Para capturar antígenos? Para capturar antígenos, exactamente. Entonces, ya que están almacenadas, fíjense bien, todas las células de la sangre, aquí en este órgano linfoide secundario, y estamos poniendo ejemplo el ganglio linfático, llegan antígenos, obviamente de la linfa, que ahorita vamos a revisar cómo está la linfa, y este ganglio linfático se encarga de destruir esos antígenos. Bueno, no el ganglio como tal, sino las células que contiene ese ganglio linfático. ¿Ok? El ganglio linfático es como si fuera una coladera que filtra justamente sustancias extrañas, células muertas, etcétera. ¿Ok? Y dentro de este ganglio linfático, entonces vamos a eliminar todos esos antígenos. ¿Ok? Y tenemos entonces otro ejemplo como los nódulos linfoides, el vaso y otra parte importante, el tejido linfoide asociado a mucosas, que vamos a revisar un poquito acerca de cómo es ese tejido. ¿Ok? ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. 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 Perfecto. Seguimos entonces.
Y aquí alcanzamos a ver más o menos dónde están los organolinfoides. Decíamos que la médula ósea es aquí, todos los huesos largos, aquí encontramos la médula ósea, podemos encontrarlo por aquí en el esternón inclusive. Encontraremos aquí en la pelvis, ¿no? Esta sangre. Por acá no se alcanza a ver la imagen, pero tendríamos entonces en el fémur, perdón, tibia y peroné completamente llenos de médula ósea. ¿Ok? El timo se encuentra aquí, por detrás del esternón justamente, exactamente por encima de la tráquea. Vamos a encontrar el timo. Ahorita vamos a ver algunas características más, pero solamente ahorita para que ejemplifiquemos dónde se encuentra. Y el vaso, ¿sí? En el hipocondrio izquierdo se encuentra el vaso. Este hipocondrio, en este vaso está lleno completamente de sangre y es muy importante que esté lleno de sangre para que cumpla completamente sus funciones. ¿Ok? Cuando hacemos ejercicio, ¿no? Este es un ejemplo. Cuando hacemos ejercicio, toda la sangre se va a las extremidades, por ejemplo, a los brazos, a las piernas, y este vaso se queda sin sangre o se queda sin gran cantidad de sangre. Y entonces irritamos terminaciones nerviosas del vaso y empezamos a sufrir el dichoso dolor de caballo, que es justamente en este hipocondrio izquierdo que nos empieza como a doler. Ese dolor se suscita porque la sangre migra justamente a las extremidades. ¿Sale? Y en el caso de los nódulos linfoides, aquí tenemos gran cantidad de muchos ganglios y nódulos en el intestino. De hecho, gran cantidad de nuestra respuesta inmunitaria se encuentra en el sistema digestivo por obvias razones, que obviamente estamos comiendo mucha cantidad de antígenos y dentro del intestino, pues obviamente se empieza a descomponer esta materia orgánica que va a generar obviamente más cantidad de bacterias, entonces es importante que tengamos mucha respuesta inmunitaria. ¿Sale? ¿Pregunta de esto? No, ninguno. Ok, seguimos entonces. Ya platicamos que los órganos linfoides primarios es un sitio de producción y maduración de células. Entonces decimos que en la médula ósea se producen y maduran células y en el caso del timo solamente existe la maduración. Y específicamente repetimos que era de los linfocitos T. En el caso de los órganos linfoides secundarios, sitio de almacenaje de células. Y otra parte muy importante, inicia la respuesta inmunitaria. Para que sepamos, de repente decimos, bueno, entra un antígeno a mi cuerpo. ¿Dónde inicia la respuesta? Inicia en los órganos linfoides secundarios. ¿Ok? Ahí inicia. Y de ahí migran las células hacia el sitio de lesión o de infección. Por ejemplo, mis amígdalas, las anginas, por ejemplo, en este caso, ahí es un sitio de almacenaje de células y aquí inicia, en ese sitio inicia la respuesta inmunitaria, ¿ok? Y de ahí puede ser que se vaya directamente a la laringe, etcétera, algunos otros sitios donde necesitemos entonces respuesta inmunitaria, ¿ok? ¿Sí queda? Sí. Sí, gracias. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos con la médula ósea. En el caso de la médula ósea, tiene un volumen aproximado de 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso corporal, ¿no? Entonces aquí hacemos una multiplicación. Si pesamos 80 kilos, por ejemplo, entonces multiplicamos, ¿no? Esto por los kilogramos que tengamos y entonces es el volumen aproximado que tenemos de médula ósea. Esta médula ósea produce aproximadamente 6 billones de células por kilogramo de peso al día. Entonces tenemos una producción infinita de células producidas por esta médula ósea, ¿ok? Y tenemos entonces médula ósea roja, como aquí alcanzamos a observar, ¿no? En este caso las costillas, los omóplatos, ya decíamos pelvis, etcétera. Y esta médula ósea empieza a degenerar conforme pasa el tiempo. Ya platicamos que en los adultos mayores esta médula ósea roja se convierte en grasa. Y esta grasa entonces provoca que sea una médula ósea amarilla. ¿Ok? Y entonces tenemos la estructura histológica de esta médula ósea y tenemos en este caso el hueso compacto. Este hueso compacto está por encima o por fuera justamente de la médula ósea y dentro de la médula ósea tenemos un espacio estromal. ¿Qué es este espacio estromal donde se encuentran completamente todas las células de la sangre?
¿Ok? En este espacio estromal tenemos el desarrollo completo de las células de la sangre. ¿Ok? En este mismo estroma tenemos entonces dos compartimentos. Uno que es el hematopoyético, y este compartimento hematopoyético se divide en funcional y en apoyo. Y otro compartimento es el vascular, sumamente importante para que lleguen nutrientes a la médula ósea y salgan células que ya han sido producidas en esta médula ósea. En este compartimento funcional tenemos entonces algunas células que provocan el crecimiento, algunas moléculas que provocan el crecimiento, por ejemplo, citocinas. Estas citocinas son proteínas que inducen crecimiento. Entonces pónganle hasta aquí más o menos así, anótenle, que son algunas moléculas, algunas proteínas que inducen crecimiento. Entonces este sitio es rico justamente en nutrientes y un microambiente de crecimiento de células. ¿Ok? Un compartimento de apoyo que justamente sirve para eliminación, ¿no?, de células muertas, como por ejemplo, para que sean retiradas de ese espacio. Y ya les platicaba entonces un compartimento vascular que sirve para que lleguen los nutrientes a la médula ósea y que salgan células de la misma médula ósea. Y aquí tenemos entonces la circulación de la médula ósea. Tenemos aquí una corteza, la parte más externa. Tenemos algunas arterias periostales, algunos capilares periostales. Y acuérdense que los capilares o las arterias tienen conexión con las venas. Aquí tenemos una conexión o una interconexión justamente con las venas. Estas arterias periostales tienen conexión justamente con los espacios venulares, ¿no? Y de aquí vamos a tener un contacto directamente con la vena central, ¿ok? Entonces tenemos la arteria central, se convierte en arteria periostales, tiene un contacto justamente con las vénulas y de aquí directamente con la vena central, ¿ok? Llegan nutrientes y puede ser que salgan entonces muchos de los elementos de desecho. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Ok. Entonces, de hecho, si quieren tomarle una captura de pantalla para que vean cómo está esta irrigación sanguínea, tenemos desde acá la arteria nutriente que se ramifica justamente, no tenemos aquí unas ramificaciones, en la arteria periostal o capilares periostales. De aquí tenemos una interconexión con los sinusoides venosos o con la misma vena central, ¿ok? Y aquí tenemos este intercambio de elementos, principalmente de desecho, y elementos que llegan directamente para la nutrición. Ya hablamos entonces de este estroma, que es rico justamente en un microambiente para el crecimiento de células. ¿Ok? Sí. Sí. Ok. Bueno, continuamos entonces con el timo. Vamos a hablar igual generalidad del timo. No quiero avanzar. Ahí está. Bueno, hablamos entonces que el timo es una glándula bilobulada situada por detrás del externón. Ya hablamos también al principio. Está en la zona cortical, está poblada justamente de células con mitosis frecuentes, están dividiéndose las células. Y es un sitio importante, ya platicábamos, de la maduración de los linfocitos T. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces que es un órgano capsulado, tiene una corteza, tiene una cápsula, ¿ok? La cápsula obviamente es la parte más externa. Tiene en esta corteza varios sitios, por ejemplo, tiene trabéculas. Las trabéculas son separaciones que dividen, por ejemplo, aquí un espacio de otro. Una trabécula es una pared que divide un cuarto de otro, para que me puedan entender. ¿Okay? Entonces aquí tenemos trabéculas que separan sitios del mismo timo. La parte más externa, si se dan cuenta, aquí tenemos un epitelio subcapsular, aquí, toda esta parte externa. ¿Ok? Tenemos entonces células epiteliales corticales de origen ectodérmico, que son o que están presentes en este mismo tejido, y tenemos entonces también varias células o linfocitos T, y además de
células epiteliales y células dendríticas, ¿ok? Ya platicamos que las células dendríticas se producen en la médula ósea y muchas de estas células dendríticas migran directamente hasta este timo. En este timo, entonces, estamos platicando que se lleva a cabo la maduración de los linfocitos T. Estos linfocitos T tienen que empezar a crecer, tienen que empezarse a desarrollar y a aprender cosas, ¿ok? ¿Qué es lo que aprenden los linfocitos T? A saber diferenciar entre antígenos y moléculas propias. Acuérdense, puede ser que reconozca un antígeno propio, un linfocito T, pero no le va a hacer daño. Es importante que aprenda a reconocer inclusive lo propio y dejarlo sin hacerle ningún daño. Solamente reconocer entonces antígenos. Esos antígenos, ya una vez que los identifique, sale a circulación y los puede llegar a reconocer. ¿Ok? Entonces, explicamos esta parte de aquí. Los linfocitos, acuérdense que tienen actas de nacimiento. Sabemos o empezamos a revisar que tiene ciertas moléculas para poderlas identificar. ¿Se acuerdan que eran los CDs? O los clústeres de diferenciación. ¿Sí se acuerdan? No lo vimos. Sí, lo revisamos cuando vimos médula ósea. Vimos qué marcador de superficie le correspondía a las células pluripotenciales o células madre. Así es, células CD34, ¿no? Entonces aquí también estas células empiezan a tener marcadores de superficie. Acuérdense que era una proteína que se encuentra aquí en la superficie, ¿ok? En la región subcapsular están las células más inmaduras, también llamados timocitos dobles negativos, como está aquí. Entonces vayan anotando toda esta parte. En la región subcapsular se encuentran las células más inmaduras. Estas células más inmaduras se llaman dobles negativos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que no expresan en la superficie ningún tipo de marcador. Voy a poner otro color. Y aquí, por ejemplo, le pongo un tachecito. ¿Ok? Este marcador no lo expresa, este marcador no lo expresa. Son dobles negativos porque no expresan nada. ¿Ok? Tienen que expresar un marcador, ya sea CD4 o CD8, pero en esta etapa de maduración no expresan nada y entonces se les llaman dobles negativos. Timocitos, dobles negativos en la región subcapsular. Van empezando a madurar las células y ahora expresan ambas moléculas, CD4 y CD8. ¿Ok? Entonces aquí decimos que son dobles positivos o son timocitos dobles positivos. ¿Ok? Esto se sucede en la corteza del timo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Aquí la intención de decirles es cómo van adquiriendo moléculas para que podamos diferenciarlas. Y esas moléculas, a su vez, esas células las utilizan para funcionar, para tener una función. Un linfocito TCD4 tiene una función muy diferente a un linfocito TCD8. Espero que lo hayan leído un poquito. ¿Ok? Entonces tienen que saber qué tienen que hacer. Puede ser que sea un optometrista que se dedique a la patología o sea un optometrista que se dedique a los lentes de contacto. En este caso son linfocitos. En este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, es un optometrista que pueden dedicarse a diferentes cosas. Estos son linfocitos que aún no saben qué van a hacer. ¿Ok? Por eso tienen dobles positivos. Son linfocitos, pero todavía no saben qué función tendrán. ¿Ok? Y entonces, posteriormente viene un proceso que se llama selección positiva. ¿Ok? En este caso, empiezan a seleccionarse los linfocitos más capaces. ¿De qué? Espero que me puedan entender si es que no leyeron. Si leyeron, me van a entender un poquito más. Tengo una célula aquí. Esta célula se encarga de captar antígenos de primer contacto. Y estas células se llaman células dendríticas. Ya hemos hablado un poquito de ella. Esta se llama célula
dendrítica. Le ponemos así. Las células dendríticas captan antígenos. Ya lo platicábamos la primera clase. Endocitan antígenos, les había yo dicho. Y entonces lo que hacen es presentar el antígeno en su superficie. Por ejemplo, yo tengo aquí mi mano. Yo con esta mano me puedo presentar y les puedo decir, les voy a presentar un teléfono, ¿no? Aquí les presento un teléfono, en este caso. Si yo no tuviera la mano, sería muy difícil que yo les pudiera presentar el teléfono, porque obviamente pues no hay nada aquí arriba. Esto es entonces, esta mano con la cual se presenta el antígeno, se llama MHC. Anótenlo, por favor. Esta molécula con la cual se presentan antígenos, o la manita con la cual se presenta un antígeno, se llama MHC. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, profe. Las células presentadoras necesitan presentar el antígeno, porque por eso se llaman presentadoras. Es como su nombre lo indica. Yo me presento con la mano, ¿no? Hola, mucho gusto. Entonces ellas presentan algo con la mano. Vuelvo a repetirles esto. Entonces presentan un teléfono, ¿no? Presentan un antígeno. ¿Ok? Entonces necesitan la manita y esa mano se llama, dijimos, MHC. ¿Ok? Obviamente en la parte del centro de esta manita se encuentra el antígeno y lo vamos a poner aquí de rojo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, más o menos con el esquemita? Sí. 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 ¿A quién le presenta el antígeno esta célula presentadora? A un linfocito T. Él es el que va a reconocer ese antígeno. Y este linfocito T va a decidir qué se tiene que hacer con ese antígeno. ¿Se va a destruir? ¿Por qué vía se va a destruir? ¿Cómo se va a destruir? ¿Cuándo se va a destruir? ¿Ok? Y entonces este linfocito va a reconocer el antígeno. ¿Qué pasa en la selección positiva? Lo que tiene que hacer el linfocito T primero es reconocer esta molécula, el MHC. La molécula de MHC que contenga la presentadora tiene que ser suya, aunque parezca extraño. Dice, ¿cómo que suya? Pues sí, porque puede no ser suya. Después vamos a ver un ejemplo en qué caso puede no ser suya esa MHC. Entonces, en la selección positiva, repito, el MHC tiene que ser propio. Es lo que tiene que reconocer. Eso tiene que aprender en esta universidad del timo, así le llaman los inmunólogos. Este linfocito T reconoce MHC como propio. El linfocito T tiene la capacidad de ya haber reconocido el MHC como propio, pasa a la selección positiva. Palomita a la selección positiva. ¿Sí quedó claro más o menos? Sí. Sí. ¿Sí? Se sigue al siguiente semestre, por ejemplo, para que me puedan entender. Ya brincó esta barrera de la selección positiva y continúa con la selección negativa. ¿Ok? Entonces platicábamos que los antígenos pueden ser propios. Puede ser que esta célula dendrítica agarre un cacho de articulación y la presente porque ella se dedica a presentar antígenos. Puede agarrar una proteína de cualquier sitio, una proteína del riñón, una proteína del hígado y presentarla. Lo que tiene que hacer un linfocito T en la selección negativa es el antígeno propio que le presente, tiene que reconocerlo como propio, como tal. ¿Ok? Tiene que reconocerlo, o sea, no puede no reconocerlo, tiene que reconocerlo, pero como propio. Y se dice que tiene que reconocerlo con baja afinidad. Tiene que así como que agarrarlo nada más y no lastimarlo. Ya lo reconoció y no lo va a lastimar. Y entonces ya aprobó la selección negativa, pasó la selección negativa. Y ahora ya pueden pasar a la periferia, a la sangre. Ya pudo reconocer MHC propio y antígenos propios. Entonces todo lo demás es extraño. Y todo lo demás lo va a reconocer como tal, como extraño, y él va a decidir cómo se va a eliminar. ¿Me explico? Sí. Sí. ¿Nadie tiene ninguna pregunta?
¿Duda? Yo quisiera saber si podría repetir lo Ajá. que acaba de decir, por favor. ¿De la selección negativa? Sí, Ok, entonces acuérdate, platicamos que tenemos antígenos propios. ¿Ok? Una molécula puede ser un antígeno. Entonces, esta célula presentadora, esta célula dendrítica, puede agarrar una proteína de la articulación, decíamos, una proteína del riñón y presentarla. Solamente la puede presentar. Lo que hace un linfocito es censar, empieza como a agarrarla y decir, ah, pues es que esta molécula es propia, ¿ok? Y entonces no debe de hacerle ningún daño. En la selección negativa, justamente aquí en esta parte, prácticamente en la médula del timo, se sucede la selección negativa y aprende el linfocito T a reconocer lo propio como propio y no como extraño. Eso es la selección negativa. Ya una vez haber habido pasado la selección positiva, la selección negativa, ya estos linfocitos pasan a la periferia. Pero fíjense que aquí solamente el 10% de los linfocitos que se están produciendo son capaces de haber aprobado todo. Hagan de cuenta ahorita, ustedes son 33. De estos 33, vamos a ver cuántos se titulan. O sea, no dejen que termine la carrera, sino que ya estén titulados con cédula profesional. Tal vez va a ser como un 30 o un 40%. ¿Ok? En este caso, los linfocitos, el 10% solamente se titula. Pasa a la parte periférica. El otro 90% se muere por muerte celular programada o llamada apoptosis. No alcanzan a pasar esas pruebas. ¿Sí quedó? Ahora sí. Ahí está la letra. Apoptosis. ¿Sí están listos para un examen de selección positiva y negativa? Por eso les digo que lean antes de la clase, porque ya después también va a ser muy complejo que nos podamos regresar. Sí nos podemos regresar a alguna que otra pregunta, pero va a ser muy complicado que realmente nos podamos regresar. Por eso les digo, lean antes, tienen su programa, para que puedan leer qué es lo que vamos a revisar, y créanme que si leen, les van a surgir muchísimas dudas. ¿Ok? Pero bueno, seguimos entonces. Ajá, ¿sí? Si falla la selección negativa es cuando se dan las enfermedades autoinmunes. Exactamente. Muy bien. Entonces, cuando esta selección, fíjate bien, tanto positiva como negativa, se la saltan los linfocitos, obviamente es una alteración, es una enfermedad. Y entonces salen linfocitos reconociendo antígenos propios como extraños. Y es una enfermedad autoinmune. Lupus eritematoso, ya platicamos, artritis, enfermedad de Reiter, etcétera. Síndrome de Sjögren, muchas enfermedades autoinmunes son dadas porque en este momento se suscitó un error en la maduración de los linfocitos T. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Continuamos. Bueno, le seguimos. Callen ahora y reprueben el examen, ¿eh? Seguimos entonces con los ganglios linfáticos. Como se pueden dar cuenta, un ganglio linfático se encuentra en todo nuestro cuerpo, completamente en todo nuestro cuerpo, ¿ok? Están localizados a lo largo de los conductos linfáticos, recogen la linfa, actuando como filtro para evitar el paso de microorganismos. Vamos a hablar entonces de la linfa. La linfa es esta que está aquí, como se alcanza a ver, es una circulación prácticamente paralela a la circulación arterial o a la circulación venosa. No mames, puede resumir así. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, Sí. bueno. Entre célula y célula, tengo aquí una célula, tengo otra célula, tengo aquí un espacio. ¿Ese espacio cómo se llama? Entre célula y célula tengo un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio?
Yuhu. ¿Ya se durmieron? No lo conozco. ¿No saben cómo se llama el espacio? Intracelular. Intra no, porque sería dentro. Extracelular. El Extracelular. espacio extracelular, justamente, ¿ok? Ah, Ajá, ¿escuchó? no, nada. Ah, ok, bueno, se llama espacio extracelular, intersticial o espacio tisular. Las células hacen del baño, sacan sustancias de desecho. Todas las células hacen eso todo el tiempo. Obviamente, ese desecho lo depositan en el espacio intersticial. Y aquí justamente tenemos la circulación linfática, ¿ok? Que capta todo ese líquido, todas esas células muertas, todas esas bacterias que se pueden encontrar en este espacio y migran directamente hacia los conductos linfáticos, ¿ok? Aquí como estamos viendo todo, la circulación linfática, ¿ok? Esa circulación linfática no la mueve un motor, como en el caso de la circulación arterial. En el caso de la circulación arterial, ¿qué motor la mueve? El corazón. El corazón. Exactamente, el corazón, ¿no? Es un motorcito que está funcionando todo el tiempo, es una bomba, ¿ok? Que está funcionando todo el tiempo para que nuestra sangre se esté moviendo. En el caso de la circulación linfática, quien mueve esa circulación no es un motor, es el movimiento de los músculos estriados, músculo esquelético. Si yo me muevo, se mueve la circulación linfática. Entonces, cuando yo me siento enfermo y me duermo, a veces me siento peor porque la circulación linfática se deja de mover. No sé si les haya pasado, como que me quiero enfermar, ¿no? Bueno, ahorita de COVID, bueno, es otro rollo, pero de repente como que me quiere dar gripe y me voy a la escuela, ¿no? Porque tengo examen, porque tengo lo que sea. Si se dan cuenta, ya en la escuela ni se acuerdan. Además, por el movimiento de los músculos esqueléticos, provocan que muevan la linfa rápidamente. Se empieza a filtrar y eliminamos con mayor facilidad justamente antígenos. ¿Ok? Y entonces estos órganos llamados ganglios linfáticos son los filtros, y aquí se dan cuenta esos puntitos más grandes verdes, son los ganglios linfáticos, ¿ok? Que están filtrando la circulación linfática. ¿Que dónde proviene? Del espacio intersticial, extracelular o espacio tisular, ¿ok? Entonces migra y el músculo esquelético empieza a mover completamente esa linfa. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ok. Y aquí vemos entonces el ganglio linfático. Este ganglio linfático, aquí en la parte externa también tiene una corteza. Ok, tiene una corteza, perdón, una cápsula, perdón, en la parte más externa una cápsula. Ok, igual que el timo tiene una cápsula, tiene una corteza, tiene una paracorteza y tiene, en este caso, la parte central, una médula. Entonces, repetimos, tiene una cápsula que es la parte más externa, tiene una corteza, una paracorteza y tiene una médula. ¿Ok? En la corteza del ganglio linfático tiene un espacio rico en linfocitos B. Anótelo, repito, en la corteza del ganglio linfático tiene un espacio rico en linfocitos B. En la paracorteza del ganglio linfático tiene un espacio rico en linfocitos T. Y en la médula tiene un espacio rico en Bs y Ts. ¿Ok? Y en esta misma corteza tenemos unas pequeñas formaciones. Estas pequeñas formaciones son conglomerados o un conjunto o un grupo de células. O pueden ser linfocitos B, pueden ser macrófagos, pueden ser linfocitos T. Este conjunto de células se llama
folículo primario, como está aquí, folículo primario, Cuando estas células se activan porque llegó un antígeno, empiezan a reproducirse y ese folículo se hace más grande. Y además se ve un centro que empieza a germinar células, empiezan a crecer células. Y cuando entonces el folículo empieza a activarse, se llama folículo secundario. Con centro germinal. Aquí está un folículo secundario y en el centro se ve una cantidad mayor de células. Esa gran cantidad mayor de células en el centro se llama centro germinal. Repito que cuando el folículo primario inactivo se activa, cambia de nombre y se llama folículo secundario. ¿Dudas? Bueno, tiene entonces vasos linfáticos aferentes, donde llega linfa, y vasos linfáticos eferentes, donde ya sale la linfa filtrada. ¿Ok? Sí. Sí. Ok. Bueno, eso de aquí se los explico un poquito después para que vayan leyendo un poco más, porque sí escucho que no han leído prácticamente nada. El vaso. El vaso es muy parecido completamente a un ganglio linfático. Tiene igual una cápsula, una corteza, una paracorteza y una médula. ¿Ok? En este caso, la parte más externa se llama pulpa roja. Aquí se ve justamente de color, ¿no? Pulpa roja. Si es roja, será rica entonces en eritrocitos. Acuérdense que los eritrocitos son las células que tiñen la sangre. ¿Ok? Entonces la pulpa roja es esta que se alcanza a ver aquí y está con gran cantidad de eritrocitos. Y tenemos un espacio hacia la parte más interna que se llama pulpa blanca. ¿Ok? En esta pulpa blanca es donde se sucede la respuesta inmunitaria. Tenemos igual folículos primarios, folículos secundarios, una zona marginal o una zona más externa. Y vemos entonces algunas periarterias o prácticamente las arterias de esta misma pulpa blanca. ¿Ok? Aquí alcanzamos a ver un folículo primario que no tiene prácticamente células en el centro y aquí ya tenemos un folículo secundario. Acá hay otro folículo secundario con un centro germinal, ¿no? Como está aquí. Entonces prácticamente tienen la misma función y los espacios son muy parecidos, solamente que la parte más externa se llama pulpa roja y la parte interna se llama pulpa blanca. ¿Ok? Ok. Ok, profe. Bueno. Bueno, ahí vemos justamente la pulpa blanca, que es tejido linfoide en forma de una vaina. Alrededor de alguna arteriola, este tejido recibe el nombre de PALS, vaina arteriolar linfoide. El PALS se encuentran linfocitos T en las zonas más internas y linfocitos B en la zona marginal o más externa. Ok, son preguntas de examen. En el PALS se encuentran linfocitos T en la zona más interna y linfocitos B en la zona marginal o más externa. ¿Ok? Y es justamente donde se activan en la presencia de antígenos. Entonces tenemos un folículo primario que no tiene células en el centro, un folículo secundario donde tenemos un montón de células justamente reproduciéndose. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Bueno, aquí ya hablábamos de una pulpa roja que contiene eritrocitos y es filtrar la sangre. Y normalmente lo que hace esa pulpa roja es capturar eritrocitos viejitos, ¿no? Un eritrocito tiene que ser completamente flexible y aquí en este caso en la pulpa roja es una red muy pequeñita
Entonces, de hecho, se llama un tejido reticulado porque es una red. Vemos así, que tiene pequeños orificios. Y entonces es una prueba que tienen que pasar los eritrocitos. Si un eritrocito es muy grande y no puede pasar por ese pequeño orificio, se dobla, se hace como taquito y pasa a través de él. Un eritrocito viejito ya no se puede doblar, ya no se puede deformar para poder pasar a través de él y entonces se queda atorado en la red. Llegan macrófagos que se encuentran en la pulpa roja y se los tragan y entonces eliminamos eritrocitos viejitos de esa manera. ¿Ok? Ok. Ok, profe. Aquí vemos otras imágenes. Y bueno, el tejido linfoide asociado a mucosas, vamos a ver ahorita 3, después vamos a ver un poquito más de descripción. El GALT, así se abrevia, es el tejido linfoide asociado a tubo digestivo. Entonces aquí vemos que la G es por gut, de sistema digestivo, y vemos que incluye amígdalas, apéndice cecal, placas de Peyer. El BAL por bronquios, es tejido linfoide asociado a aparato respiratorio, y el MAL, tejido linfoide asociado a las mucosas. En este caso, la mucosa puede ser inclusive el tejido asociado a ojo. La conjuntiva es un MALT. ¿Ok? Y aquí vemos una placa de Peyer, que es un tejido asociado a intestino o un GALT. ¿Ok? Sí, profe. Y aquí vemos en este caso un cachito de intestino. Vemos cómo están sus microvellosidades, ¿no? De este intestino. Por debajo del intestino, de estas microvellosidades, perdón, vemos un espacio rico en linfocitos, rico en respuesta inmunitaria que se llama lámina propia. En esta misma lámina propia vemos otros pequeños condensaciones de células llamadas placas de Peyer. Igual, tiene folículos primarios y tiene folículos secundarios. Igual, estos folículos secundarios tienen centros germinales. Igual. ¿Ok? Entonces, acuérdense que el tejido linfoide asociado a mucosas lo podemos dividir en GALT, BALT y MALT, dependiendo del sitio. Y aquí el ejemplo que les estoy colocando es un cachito de intestino, un GALT. ¿Ok? Lámina propia por debajo de las microvellosidades. Y dentro de esta lámina propia encontramos las placas de Peyer. ¿Sale? Sí. Ok. Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Necesito que se pongan a estudiar porque los únicos perjudicados de verdad van a ser ustedes. Ya vamos avanzando. ¿Ok? La siguiente parte, dejen de una vez los reviso, espérenme tantito para que se pongan a estudiar. Déjenles comparto esto. Esperen. Bueno, la siguiente clase vamos a revisar entonces algunos conceptos de fagocitosis y receptores de reconocimiento de patrones. ¿Ok? Entonces, por favor, léanlo, déjense los proyecto para que lo alcancen a ver. Ustedes tienen el programa. Entonces, esta parte de aquí de fagocitosis y receptores de reconocimiento de patrones. Vamos a revisar esto. ¿Ok? Espero que lo puedan leer. La clase siguiente, acuérdense que es hasta la próxima semana. ¿Ok? Ahorita, la siguiente clase van a revisar un artículo, van a revisar una pequeña parte de la sangre que les voy a mandar a través de sus compañeras jefes de grupo, jefe y subjefe. ¿Ok? Entonces, próxima clase, ¿cuándo es con ustedes? El miércoles. El miércoles. Ok, entonces ahorita, en este momento, bueno, ahorita nada más que nos desconectemos, le mando el artículo a sus compañeras y les doy las indicaciones. Me parece que es hasta la página número 4 o 5, más o menos.
Es un artículo de 40 hojas, solamente hasta entonces hasta la página 4. ¿Ok? Tienen que hacer de ese artículo que les mando un mapa mental o mapa conceptual, como ustedes quieran. Lo único que necesito es que coloquen lo más importante de ese texto. ¿Ok? ¿Sí saben hacer un mapa conceptual? Sí. 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 Ok, entonces, ahorita les mando y tienen hasta esa fecha, que es el miércoles, para poderlo subir a una plataforma. Espero que ya tenga yo la plataforma también. Yo les aviso, ¿ok? Entonces, por ahí así de la tarde del mismo miércoles, les aviso a qué plataforma tienen que subirlo. Entonces, tienen que ya empezarlo a hacer para que en ese momento lo puedan subir. Dado caso que no tengan la plataforma, bueno, nos esperamos, ya tienen hecha su tarea y pues, posiblemente el jueves o el viernes les diga, súbanlo nada más, para que no tengan que hacerlo. ¿Ok? Entonces, para esa fecha, tienen que leer, hacer el mapa mental y subirlo. ¿Ok? Entonces, ahorita sí le pido Ok, a la profe. jefa de grupo y su jefa, no sé si estén por ahí. Sí, profe, aquí estoy. Ok. ¿Me puedes enviar una lista de tu grupo, por favor, con sus nombres completos? Nombre y apellido. Sí, profe. ¿Sí? Para que entonces pueda yo también formar la plataforma. ¿Sí me expliqué entonces con la tarea? Sí. Sí. Ok, Sí. sale pues. Entonces, ahorita le mando el artículo a su compañera y solamente hasta la página 4 tenemos que leer y hacer el mapa mental. Y ya yo les aviso si ya está abierta la plataforma el miércoles para que ustedes la puedan subir. Si no, en el momento que ya está abierta solamente la suben. Entonces, no voy a aceptar un prórroga de tiempo. Entonces, ya ténganlo, por favor, para ese miércoles. Por eso tenemos ese espacio libre para poder hacer la tarea. ¿Sale? Sí. Ok, Sí, profe, profe. gracias. Sí, profe. Vale, pues entonces nos vemos, cuídense mucho y por favor échenle una leidita a todo. ¿Sale? Sí, profesor. Vale, pues nos vemos entonces, cuídense. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Luego. Bye.